Saludo y les bendigo a cada uno de ustedes, amada Iglesia Emanuel Latinoamérica, porque nosotros somos los representantes hoy delante de Dios, desde Canadá hasta Argentina, para decirle al Señor, Señor, nosotros somos personas de fe que anhelamos estar delante de ti, delante de tu palabra, porque no hay otro mejor lugar donde nosotros podamos estar. No hay, no hay otro mejor lugar. Nosotros recibimos el mensaje de la sede central y los que tienen un poquito más de tiempo en la iglesia saben que el pastor Ryu da 3 mensajes para el año, para comenzar el año, pero realmente es el mensaje que Dios le da a él para todo el año. Y como nosotros seguimos la corriente de la palabra, porque nosotros no somos hoja que se la lleva el viento, nosotros somos una iglesia que tenemos el respaldo, el trono celestial, pero que también estamos ordenados terrenalmente dentro de la alianza para la evangelización mundial, porque cada uno de nosotros nos identificamos como discípulos de Cristo, como testigos del poder de Cristo que está vivo aquí en la tierra. Entonces, el mensaje que les voy a compartir en este momento es parte del primer mensaje que dio el pastor Ryu Kwan-Soo en Corea del Sur, que están adelantados con respecto a nosotros, con respecto a Canadá, Perú y Ecuador, están adelantados 14 horas. Entonces ya para ellos prácticamente es año nuevo, casi que es año nuevo, porque este mensaje lo dio el pastor Ryu a las 7 de la noche, hora Corea, 31 de diciembre, 7 de la noche. Y por eso les digo que yo les voy a compartir parte del primer mensaje. ¿Por qué les digo compartir una parte? Porque el deseo de Dios no es que yo repita como loro. El deseo de Dios es que yo tome el mensaje para mí y yo pueda discernirlo, pero también digerirlo para transmitírselo a ustedes de manera sencilla. Sencilla. Porque un mensaje sencillo yo lo entiendo y cuando lo entiendo lo puedo hacer mío. Y si yo lo entiendo y lo hago mío, entonces sin duda alguna lo voy a poder experimentar. Porque como ser espiritual estoy recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje de salvación en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, que es en el nombre de Cristo. Por eso este año 2025, nuestra iglesia va a estar centrada, el mensaje de la iglesia va a estar centrado es ¿por qué Jesús es el Cristo? ¿Por qué Jesús es el único camino para ir al Padre? Pero ¿cómo hago yo para que Cristo sea mi Cristo? Para yo vivir en el Evangelio, que es la buena noticia, y viviendo yo en la buena noticia, entonces tener las evidencias. ¿Por qué estás tan feliz? Ay, me han dado una noticia. ¿Qué te digo? Una noticia, un notición, decimos nosotros. ¿Y a ti qué te pasa? Parece que estás enamorado, porque andas contentico, ¿eh? ¿Cómo andas contentico? Claro, así vivimos nosotros. Y esta mañana cuando les daba o cuando finalizaba el mensaje de la oración de esta mañana, decía yo, ay, yo como que regañé mucho a los hermanos hoy, los hermanos me sentirse que yo los regañé. Ah, pero es un momento en que yo misma, ese mensaje primero es para mí. Despierta, levántate tú que duermes y te alumbrará Jehová. Y era un mensaje de despertar. Pero hay personas que prefieren estar durmiendo. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿por qué prefieren estar durmiendo? Porque hay que restaurar el templo que somos nosotros como templo del Espíritu Santo, llenos de Cristo, quien es la luz. La palabra dice lo siguiente. En el principio
era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo, gracias, Yain, perdón. El Verbo, estoy en el versículo 2. El Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Y sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el Verbo, en la palabra, estaba la vida. Y el Verbo, la palabra, era la luz de los hombres. La luz, el Verbo desde el principio, la luz desde el principio en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron y nunca prevalecerán contra la luz, que es Cristo. Y aquel Verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y ahora nos habita a nosotros. Entonces veamos la gloria. Gloria como del unigénito del Padre, el único hombre que ha venido a la tierra con el gen divino, lleno de gracia y de verdad. Ese es el deseo de Dios para nosotros, todos los días de nuestra vida, no solamente en el 2025, que nosotros vivamos todo dentro de Cristo. Todo lo que nosotros vivamos, lo vivamos en la fe de que Cristo verdaderamente se encarnó. El Verbo se encarnó y es Cristo que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y allí consumó todo. Por eso es que no hay otra manera de que nosotros seamos restaurados, que seamos hechos de nuevo, como le decía el Señor Jesucristo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y solo en Cristo nosotros podemos nacer de nuevo para tomar la condición que Dios nos dio desde el principio. Y precisamente, nosotros como templo de luz, ¿con qué empezamos nosotros a ser templo de luz y a entender esta identidad? Con el aposento alto. ¿Y qué es el aposento alto? Pues cuando los discípulos le dio el Señor Jesucristo resucitado la palabra en el monte de los olivos y les dijo que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos se fueron a orar. ¿Para qué? Para esperar el cumplimiento de esta promesa. Y nosotros llenos del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra, de orar dentro de la palabra, es que nosotros somos levantados como el templo donde es Cristo el que nos alumbra, donde es Cristo el que nos guía. Bueno, pero no es el Espíritu Santo el que nos guía. Bueno, por fin es Cristo el Espíritu Santo. Esas son las preguntas del que no entiende lo espiritual. Bueno, pero si no pregunto, está bien que usted pregunte. Está perfecto que usted pregunte. Porque si no pregunto, ¿cómo aprendo? Decían por ahí las personas. Si no pregunto, ¿cómo aprendo? Está bien que preguntemos. Pero una vez que preguntemos y tengamos la respuesta, creamos, hermanos. Creamos. Porque allí es donde está el gran detalle. En que no creemos. Y nosotros como templo de Dios, que hacemos de la oración nuestro estilo de vida, es que podemos recibir la bendición espiritual del significado de por qué en el templo estaban los tres atrios. ¿Qué eran? Tres lugares. ¿Tres lugares para qué? El atrio de los gentiles. ¿Por qué el atrio de los gentiles? Bueno, porque los que no eran judíos no podían entrar al templo. No podían entrar al templo. Quiere decir que nosotros no podríamos entrar al reino de los cielos. Quiere decir que nosotros no teníamos acceso a Dios como gentiles. Y los judíos no entendieron que el acceso a Dios era solamente y es solamente a través de Cristo. Y muchos todavía no lo han entendido. Pero por eso es que nosotros entendemos que venimos al Señor en oración
Porque ahora nosotros somos pueblo de Dios. Ahora nosotros somos templo de Dios. Ahora nosotros somos habitáculo de Dios. Dios nos habita. El Dios Trino nos habita. Entonces, dentro de la oración es que se puede salvar al mundo. Pero dentro de la oración, primero nos tenemos que salvar nosotros. Nosotros. Que la oración sea un disfrute. Que la oración, así sean 5 minutos, sea un disfrute. Un disfrute. Yo vengo a Dios porque Él es mi Dios, porque tengo el privilegio de venir a Él. Entonces entiendo, no me puedo quedar yo con este tesoro. Tengo que transmitir la vida a las siguientes generaciones. Por eso hablamos del atrio, donde puede venir la multicultura, la gente de todas las naciones, de todas las lenguas, de todo el mundo. Y nosotros aquí en Montreal, y hay países, o por decirlo, sí, digo Montreal porque es la ciudad donde estamos, tenemos la bendición de tener la multicultura. Por eso tenemos que abrir los ojos para ver los tres atrios, pero no para verlos de cualquier manera, sino para verlos bien, bien, porque es tan importante el atrio de la oración. Ahora pregúntense ustedes por qué cuesta tanto orar. Porque allí está el misterio, allí está el secreto, allí está la bendición, allí está la multigracia de Dios, allí está la sabiduría, el entendimiento de los misterios que el mundo no puede recibir. Y si yo puedo ver los tres atrios, entonces yo digo, es que hay tres atrios, es que hay que orar para que los que no conocen al Señor se conviertan, para que yo los pueda ver, para que yo les comparta el Evangelio, porque podemos decir, no, hay que se levanten, que vengan y que vengan para la iglesia. Ahora viene el segundo punto de esta introducción. Tengo que abrir bien los ojos para ver quién es la iglesia. Y es que la iglesia soy yo. Yo soy el templo de la luz. Yo lo soy. Vamos a leer Mateo 5, Yael, del 14 al 16. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y déjenme decirle que yo pensaba, voy a hacer rapidito, voy a hablar rapidito, 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 porque los hermanos se tienen que ir. Siempre estamos rapidito para lo del Señor y toma preeminencia lo del mundo. Pero ¿cómo va a tener en mí preeminencia lo del mundo si ¿cómo va a tener en nosotros preeminencia lo del mundo si nosotros somos la luz del mundo? Somos nosotros los que alumbramos las tinieblas. Y dice la palabra, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una luz no se prende, usted no prende la luz y la mete debajo de la mesa. Usted no prende la luz y la mete debajo de la cama. Y esa luz en nosotros es Cristo. Por eso es que esta luz, yo me pregunto entonces, ¿cómo se está, cómo yo soy templo? ¿Cómo yo abro los ojos? ¿Cómo? Ahí es la pregunta y esto es oración. Señor, ¿cómo se establece el pacto dentro de mí? Y el Señor dijera, ya yo te di la palabra. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es mi Hijo. ¿Lo has leído en la palabra? Dice el Hijo del Dios viviente. Sí, lo he leído. Yo soy el Dios viviente. Oh, no me cuentes. Sí, sí, yo soy Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra y el Dios que prometió la respuesta, la salida y la solución para la condición caída que tú tenías. Porque estabas destituido de mi gloria. María estaba destituida de mi gloria.
Lo prometí en Génesis 3:15 y después dije cómo se iba a cumplir. Por cierto que hay que cambiar la confesión de fe ya en donde dice nació de María virgen. O sea, María estaba virgen cuando concibió el niño y era virgen. Es diferente decir la virgen que decir María virgen. ¿Por qué? Porque María no conoció varón. Lo primero que conoció el cuerpo de María para ser engendrado fue la luz que era desde el principio. Y esa luz que era desde el principio vino a morar en nosotros y por eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Y cuando oramos con la palabra de Dios, el pacto es la palabra que se va formando en mí. Comienzo ahora a pensar con la palabra, a medir todo con la palabra, a ver todo con la palabra, a conectar todo con la palabra. Pero es que eso es muy difícil. Es difícil cuando ya el mundo te tiene conquistado y prefieres seguir conquistado por el mundo. Prefieres estar así. Pero cuando nosotros entendemos y decimos restaurar el templo de la luz, o sea que Dios quiere restaurarme a mí como su templo. Dios quiere levantarme a mí como un faro gigante de luz, como ese faro que está que está en los diferentes em, ¿cómo se llama? Cuando en los diferentes puertos, como esa luz que se ve en los edificios cuando uno viene desde el avión y se ve la luz. Así quiere Dios levantarme a mí como luz que alumbra a los demás. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Vamos al contenido. Porque el, perdón, el sistema espiritual. Un sistema es un conjunto de acciones, de elementos que unidos logran un objetivo común, se unen para un objetivo común. Y por eso la oración, que es una ciencia espiritual, es un misterio para el que no cree, pero también es un misterio para el que cree. Porque nosotros decimos que creemos, los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, Juan 8:30, a ellos el Señor le dijo, si guardan mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Y este es Cristo. Y nosotros tenemos que saber entonces, para esto nos preguntamos, ¿cuál es la oración que tengo que hacer? Si todo es oración, ¿cuál es la oración que tengo que hacer? Fíjense ustedes que cuando uno está recién convertido o uno está recién entendiendo el Evangelio, recibiendo este Evangelio de vida, el Evangelio de vida, siempre la persona que nos está acompañando nos dice, hay que orar, vamos a orar por eso, hay que orar. Y yo era una, no digo que ustedes sean así, pero yo era una que decía, todo es que hay que orar. No me puedes decir otras cosas, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Cabezona, porque no conocía la oración, ni tampoco creía que orando venían las respuestas de Dios, porque no sabía lo que ocurría con la oración. Y no es cualquier oración, es la oración que está centrada en el pacto, porque hubo alguien que oró por nosotros. Y ahora nosotros está en nosotros el poder de la vida, el poder de Cristo, el poder que nunca nos va a dejar morir. Nunca. Entonces, nosotros somos los que quedamos. Nosotros somos los que quedamos. ¿Y cuál es la oración o cuál es el mover espiritual que le da vida a la tierra en este tiempo? La oración de nosotros los que quedamos. Que ya estamos orando y el Señor está levantando a los que quedarán.
Pero de cualquier manera, no. Es un sistema espiritual, hermanos. Es un sistema. Alguien oró por mí, pero Dios, le decía ayer al pastor Juan Tapia, que me llamó, que es el pastor, siempre les digo esto, no me canso de decírselos nunca, es el pastor que me encontró a mí en el campo y que me compartió este evangelio de vida. Y el pastor Juan Tapia es el que me acompañó y el que me enseñó a mí, con su ejemplo, a cómo se hacía el evangelio en el campo, el evangelismo en el campo. Y yo le decía a él me estaba llamando para darme un mensaje, y él me decía, en determinado momento me dijo, hermana Mari, ¿tú me estás oyendo? Y yo le dije, sí, claro, pastor, claro, claro que le estoy oyendo. Ah, no, es que como no me contestas nada. Y le dije, pastor, porque he aprendido que cuando tú me hablas de parte de Dios. Y cuando Dios me habla a mí, yo no interrumpo. Cuando Dios me habla a mí, yo no empiezo. No, 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 no. Yo me enfoco y escucho atentamente. Ah, me dijo, era que pensaba que no me estabas escuchando. Dije, Juan, porque Dios te envió a mi vida para darme el evangelio de Cristo. Y Cristo ha cambiado absolutamente mi vida. Absolutamente la cambió. Absolutamente la cambió. Yo soy la evidencia viva de una vida cambiada en Cristo. Pero el Señor me ha permitido la vida, me ha traído a mis vidas, que ustedes saben que desde que el Señor me dio el encuentro con ustedes, ustedes no son los mismos, porque ustedes no se encontraron conmigo, se encontraron con el Cristo que me habita a mí. No soy yo la importante, yo no soy nadie. Sin Cristo no soy nadie. Por eso es que a veces les digo a las personas, tú no te encontraste conmigo por casualidad. Es que si te encontraste conmigo es porque hay un plan de Dios, porque yo conozco el valor del evangelio y conozco el valor de los encuentros. Hay personas que no lo toman, pero déjenme decirle que la mayoría, y ustedes son testigos de eso, ustedes son los testigos del poder del evangelio. Entonces, nosotros tenemos que recibir este poder, nosotros necesitamos este poder, porque yo los puedo ayudar, pero no hay nadie que los pueda ayudar de la manera absoluta que lo hace Cristo. Yo los puedo ayudar y los ayudo sinceramente, créanme que yo los ayudo sinceramente, que yo los acompaño sinceramente, pero ustedes tienen que tener este poder, y este poder incondicional es la oración de 24 horas. Ese es el poder. La oración que conecta todo con el Dios Trino, que conecta todo con Dios. Entonces vamos al segundo punto. ¿Cuál es esta oración? ¿Cuál es esta oración? Porque si todo es oración, y déjenme decirle que sí, hermanos, que todo es oración. Y las 24 horas comienzan, funcionan, cuando yo comienzo así sea con 5 minutos. Cuando yo comienzo a disciplinarme para que el primer pensamiento de mi día sea para Dios. Es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina? Porque es una lucha. ¿A qué hijo le gustaba que usted lo mandara a bañar? Yo los míos no solamente los mandaba a bañar, ellos se bañaban y yo después entraba al baño. Vamos a ver, levante el bracito. No, 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 venga acá. Venga acá, levante el piecito, levante el piecito. Todavía lo hago así con Lía. Venga acá, socarrón. Yo le digo socarrón, venga acá, socarrón. Que usted me quiere engañar, venga acá, ponga la patica. A nadie le gusta la disciplina. Ah, pero la disciplina en Cristo es vida, porque la disciplina en Cristo es tomar todo lo de Dios para abandonar todo lo del mundo. Tomar todo lo de Dios para que yo pueda crecer con lo de Dios y en lo de Dios y no con lo mío, porque lo mío es estorbo. Entonces, eso se va a ver como evidencia. ¿Qué se ve como evidencia? Lo que Dios está haciendo en mí, lo cómo Dios me está transformando y me está haciendo crecer.
Esos son las 25 horas. ¿Cómo las 25 horas? Porque sabemos que no existen las 25 horas, pues tampoco existe ningún poder para que yo con mi propia voluntad y mi propia fuerza pueda cambiar. No puedo. Y así es que aparece la obra maestra de la eternidad. ¿Cómo así es que comienza, cómo que así es que aparece la obra maestra de la eternidad? Cuando nosotros comenzamos a disfrutar correctamente de la oración. Así ya comienza la obra de la eternidad. Pero bueno, eso no es que es lo último, eso es lo primero, porque Dios determinó desde antes de la eternidad que nosotros estuviéramos con Él. Y si nosotros tenemos que, perdón, si nosotros somos capaces de orar, estemos donde estemos, con las circunstancias que tengamos, con la condición que tengamos, entonces nosotros podemos entender, wow, pero ¿con quién cuenta este mundo? Sino con los que quedamos aquí en la tierra con el Evangelio. Nosotros somos los que haremos que otros queden. Nosotros somos los que estamos en este momento levantando a los que quedarán. Se los decía el domingo. Nosotros tenemos muchas generaciones en esta iglesia, pero yo veo la generación de los primeros o de los que están más o menos en la edad que yo tengo. Y 50, 45 años, 60 años. ¿Y después a quién veo? Después veo a Yaén, a Raúl, a Fabiola, a Karen. Los veo porque ellos son mi generación de relevo. Almis, son mi generación de relevo, la mía. Ahora, ¿quiénes son la generación de relevo de ustedes, Yaén? Karen. Los chamos, los muchachos, los niños, a quienes Yaén, y fíjense ustedes cómo es Dios de perfecto. ¿A quiénes le da el evangelio Yaén? A los jóvenes. ¿Y a quiénes le da el evangelio Karen? A los niños. ¿Quién lo dirigió? Dios. Porque esta es una iglesia que se está estableciendo sobre el fundamento de la palabra, no de mis palabras, no de mis caprichos, no de lo que yo creo, sino de lo que Dios determinó para cada uno de nosotros por adelantado. Entonces, dentro de la iglesia, todo se une para hacer una obra maestra. Ahora, todos ustedes oran, o vamos a decir, muchos de ustedes oran, y nosotros nos concentramos en oración todos los días de lunes a viernes. Entonces, estas oraciones de todos se unen con un solo propósito para que hagamos la evangelización mundial. Crean que esta iglesia está haciendo la evangelización mundial, que la continuará haciendo y la hará hasta el día que el Señor Jesucristo venga a la tierra. Yo lo creo. Pero si ustedes lo creen, ustedes van a hacer que eso suceda. Ese es el deseo de Dios, porque ustedes son los protagonistas de esto, hermanos. Son ustedes. Y por eso ustedes son tan importantes. Si nosotros ¿cómo se llama? Nos conformamos o nos sujetamos a que solo las demás personas oren por mí, que las demás personas oren por mí. Por eso es que usted siempre ve en la iglesia a la gente, ay, oren por mí, ay, oren por mí, ay, oren por mí. No es que está mal que pidamos la oración, pero eso es un comienzo. Eso es un comienzo. Cuando yo sé lo que es la oración y yo sé lo que yo necesito y que solamente a través de Cristo es que yo voy a poder ser libre de mí misma, libre de las enfermedades, libre de lo que yo tengo aquí metido en el coco, libre de lo que enfermó mi corazón, libre de las heridas que están en mi corazón que todavía siguen supurando ahí y que impiden el fluir del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es luz. Y eso que supura allí, ese odio, ese rencor, todo eso que está allí, es oscuridad. Y esa oscuridad frena el disfrute y la plenitud mía en Cristo. Por eso es que tienen que ser las 24 horas, hermanos. Las 24 horas.
Y las 24 horas yo vivo, porque si yo vivo 24 horas, respiro 24 horas, no puedo orar 24 horas. No significa que es que yo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Me decía mi nuera en la iglesia el domingo, yo todo el tiempo estoy llorando. Lo que pasa, y ella es nueva creyente, ella se pone así como un pollito y dice, lo que pasa es que yo no oro así como ustedes oran. Yo le digo, ay, papito Dios, tú sabes que no sé qué, ay, papá, ayúdame porque tú sabes que esa es la oración sincera. La que conecta todo mi día a día, mi cotidianeidad con el Señor. Ah, entonces, así es que yo puedo ver el cumplimiento de la palabra en mi vida. Estoy en el punto 3. Y el cumplimiento de la palabra en mi vida es ¿qué es el cumplimiento? A veces nos ponemos a pensar qué son las respuestas, qué es el cumplimiento, qué es palabras que son como extrañas. Pero ¿qué significa que el cumplimiento de la palabra de Dios está en mí? Pues que lo que dice la palabra de Dios, yo lo vivo, yo lo recibo, se ve en mi vida. ¿Qué se ve en mi vida? Que el verbo se hizo carne, que la palabra de Dios descendió sobre nosotros, que Cristo vive en mí, vive. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque estamos finalizando el año. ¿Hacia dónde vamos? Sé que cada uno de ustedes tienen horarios de vida diferentes. Por eso los bendigo para que cada uno tome la palabra conforme al horario de vida que tiene. ¿Qué significa el horario de vida, pastora? Bueno, que si no tienes mucho tiempo en el Evangelio y no entiendes todavía el Evangelio y no tienes grabado el Evangelio, sino la religión evangélica, bueno, estás en el principio comenzando a desgravar toda estructura religiosa para tomar ahora el deleite del disfrute en Cristo. Entonces, céntrate en ti. Pero si nosotros ya tenemos la conclusión de vida en Cristo y nosotros ya tenemos la certeza de que somos discípulos del Señor. Y muchos de nosotros estamos transitando la iglesia Emmanuel y corto, porque la iglesia Emmanuel Latinoamérica tiene una gran respuesta. Es que aquí hay o habemos seminaristas que acabamos de concluir la licenciatura en evangelismo y misiones. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta. ¿Qué vamos a hacer con esa respuesta? Yaén, Karen, Siogira, Yuseri, Mercedes, Janet. Pregúntense, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa respuesta, hermanos? Terminar la tarea y acomodar lugar para mandarla al seminario y ahí seguir haciendo como hicimos todo el año, a golpe y porrazo, o ya es hora de determinar algo diferente. Porque tenemos que levantar los remanentes. ¿Hay algo mejor que los 3 atrios para la iglesia? Levantar el atrio de la oración, el atrio para la salvación y sanidad de las 237 naciones, de la multicultura, de todo el que venga, de todo el que está en oscuridad. ¿Hay algo más importante que la sanidad espiritual y que los que están todo el tiempo atacados por la sanidad física sigan en esa condición? No podemos seguir en esa condición. No podemos. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios nosotros hemos sido llamados como iglesia para hacer la evangelización mundial. Y una iglesia que fue llamada para hacer la evangelización mundial, tiene que estar llena de creyentes que tienen claro cuál es la vida del evangelista. Amén. Vamos a concluir. Y si nosotros concluimos y decimos, wow, este es el año, se está terminando el año, hermanos, tenemos que parar un momentico aunque sea para pensar. Vamos a pensar, wow, ¿qué tanto del mundo está en mí? ¿Qué tanto del sistema del mundo me tiene conquistado a mí?
Es preocupante los niños que en la casa los niños quieren estar escuchando el mensaje, pero en la casa lo que escuchan es reggaetón. En la casa lo que ven es la celebración todo el tiempo con la cerveza, el vino, esto y aquello. Y no está mal que te tomes una copa de vino. No está mal que te tomes una cerveza. Pero es que sin cerveza no hay celebración. Sin vino no hay celebración. Sin lo material no hay celebración. ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar, hermanos? Y hablemosles a los remanentes de manera clara. No juzgues a tu papá, no juzgues a tu mamá, pero esto no está bien. Ah, pero tú estás juzgando. No, les estamos abriendo los ojos espirituales. Nosotros tenemos que hablar, abrir los ojos espirituales, porque el tiempo de empezar es ahora. ¿Qué les estamos dejando? ¿Y este mensaje para quién? Si nosotros que somos los que tenemos el Evangelio, escuchamos este mensaje, tenemos que escucharlo de manera fuerte. No fuerte en cuanto a castigo, no, sino que tiene que latir nuestro corazón por esto. Tiene que quebrantarse nuestro corazón por esto. Tenemos que arrepentirnos nosotros. ¿Hasta cuándo voy a seguir así? ¿Hasta cuándo voy a perder tiempo? ¿Hasta cuándo voy a dañar a mis siguientes generaciones? ¿Hasta cuándo voy a dañar a mis hijos? ¿Hasta cuándo voy a ser torre de oscuridad? ¿O hasta cuándo voy a ser tibio? ¿Hasta cuándo? Y esto que nosotros hemos hablado, el poder de Cristo resucitado al que nosotros oramos y del cual nosotros somos templo, eso es lo que nosotros debemos mostrarle a los remanentes desde niños. Miren, esta mañana yo estaba escuchando los mensajes, como les digo que ya en Corea del Sur era de noche, yo estaba escuchando los mensajes, el primer y el segundo mensaje del pastor Ryu, que les invito a que lo escuchen, aunque todavía no está editado y no está subido en la página, sino es lo que está en lo que ustedes van a encontrar en la página es completo, toda la grabación completa. Prestaba atención a la alabanza. A mí me gustan mucho las alabanzas en coreano, porque en coreano yo aprendí a leer coreano. Entonces, como leía coreano, yo podía leer las alabanzas en coreano. Y ellos tienen un sistema musical muy desarrollado, muy hermoso para alabar al Señor. Pero me di cuenta de algo. Decía yo, pero en mi idioma no lo entiendo. Y esta mañana vi esto en nuestro idioma. Y es mi regalo para ustedes, para el año nuevo. Una alabanza decía esto. Estoy llena de Jesús. No envidio nada de este mundo. El Rey eterno vive en mí. No tengo miedo de las tormentas del mundo. El Rey eterno vive dentro de mí. Amén. Les regalo esto. Y les regalo esto porque a mí me avivó. Yo necesito la fuerza viva de Cristo todos los días. Las 24 horas del día lo necesito. Sin Él no puedo vivir. ¿Pero para qué vivo? Es la pregunta. Y vivimos llenos de Jesús, llenos de la plenitud de Cristo. Él lo llena todo, en todo. Y ese es nuestro mayor disfrute. Amén. Vamos a orar. Ay, Padre, maravilloso eres tú. Gloria a tu santo nombre, Señor. Gloria a ti, Dios, que te plació enviar al Verbo a que se hiciera carne y habitara entre nosotros. Y ahora no solo habita entre nosotros, sino que habita en nosotros. Amado Jesús, tú diste la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y dijiste, el Espíritu Santo estará en ustedes y con ustedes. Él los dirigirá a toda verdad. Y ese es nuestro anhelo, Señor. Ser llenos de ustedes, Dios Trino, para que seamos la luz
para que disfrutemos y experimentemos la palabra de Juan 5, perdón, de Mateo 5, 24 al 26. Que no estemos escondidos, que seamos luz que alumbre todo nuestro alrededor. Pero primero que tú seas nuestra luz, Cristo. Tú eres la luz desde el principio. La luz en las tinieblas resplandece. Que toda tiniebla en nosotros sea quebrantada, atada en tu poderoso nombre, Jesús, para que seamos restaurados como templos vivos en ti. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.